El gas natural es el gas que se usa en el estado conforme se encontró en la naturaleza. De ahí su nombre, ¿no? Gas natural. Este gas natural tiene una propiedad muy particular, que tiene una densidad menor a la del aire. Eso permite que se pueda ir hacia las partes altas. El mismo comportamiento que tiene un globo de helio y que suelta un niño y que ya no lo puede agarrar más, ¿no? Se le suelta el globo de helio y adiós. Esta propiedad particular del gas nos da mayor seguridad. Lo que hace es tratar de huir en el momento de la fuga, y por eso que en las instalaciones domiciliarias se pide las rejillas de ventilación, tanto en la parte inferior como en la parte elevada, para que haya un tiro de aire y apenas haya una fuga de gas, se pueda ir libremente, ¿no? A diferencia del gas licuado de petróleo, que es el GLP. El gas licuado de petróleo tiene una densidad mayor a la del aire, lo que hace que se vaya hacia las partes bajas. Ante una fuga de GLP, lo que hace es formar una nube que no se va y que queda, y que cuando encuentra un punto de ignición, ya sea el encendido del tomacorriente o cualquier punto de ignición, va a generar una explosión o una deflagración a tal velocidad que genera ondas expansivas y muy destructivas. Entonces, esa es una ventaja, y eso es la definición de un gas natural. Se le dice gas natural a una mezcla compleja de hidrocarburos, que en su composición la mayor parte está formada por metano, que es el gas o el gas de la cadena de hidrocarburos el más ligero. Normalmente el gas puede encontrarse solo en un reservorio, en un yacimiento debajo de la tierra, o puede encontrarse asociado. ¿Qué significa asociado? Por ponerle un ejemplo, es como la Coca-Cola. Cuando la Coca-Cola está en el envase, la vemos en estado líquido. Sin embargo, están metidas ahí en el intersticio burbujas de dióxido de carbono, de CO2, que no se perciben, se ven en estado líquido. Pero al momento de liberarle la presión, es sacarle la tapa a la botella, comienzan a salir. Entonces, ese gas que comienza a salir en la naturaleza, lo hace con el petróleo, se le llama gas asociado. Son socios estratégicos. Lo puedes encontrar en ese estado asociado al petróleo, o lo puedes encontrar en estado solo. Ese es el gas natural. Ese gas natural se trae a través de ductos. Si lo quisiera comparar, es como en un jardín que tenemos el grifo, la cañería en el jardín, ponemos una manguera. Ese jardín es la producción, la explotación, el agua, la tenemos ahí. La manguera es el transporte por donde pasa el agua, y el aspersor con el que regamos el jardín es la distribución. ¿Y cómo lo uso? Si lo uso en las plantas o lo uso en una piscina, es la comercialización, en mi uso final. Esa cadena es similar a la electricidad, es similar al gas natural. El gas natural es exploración, producción, transporte, distribución, comercialización. En la electricidad es generación, transporte o transmisión, distribución y comercialización. Son muy similares, es una cadena muy similar. Cuando el gas natural llega, finalmente tiene un determinado uso. En el Perú le decimos GNV al gas natural que es comprimido en el cilindro del vehículo. Tema que va a tener que cambiar porque en el futuro vamos a tener GNL. Entonces, si el GNL también puede ser usado en un vehículo, el tema que el GNV van a decir, ¿es comprimido o es líquidos? ¿Es en metros cúbicos o es en litros? Entonces ya no pueden ser iguales, porque la comercialización va a tener que diferenciarlos. Entonces se va a poder llamar de repente en el futuro GNVC, gas natural vehicular comprimido, o GNVL, gas natural vehicular licuado, y cada uno con sus unidades y sus precios diferentes. Pero como todavía no se comercializa nada de GNL en el Perú, todavía se mantiene, ¿no? Entonces GNV, por sus siglas, gas natural vehicular. Eso es cuando el grifo está pegado a las redes del concesionario, que ya llegó y se está distribuyendo. Pero ¿qué pasa si yo quiero también vender GNV o usar gas natural en lugares donde el ducto todavía no ha llegado? Digamos que hasta esta ciudad llegó y quiero ir a una ciudad que está a 10 kilómetros y quiero hacer negocio. Entonces lo que hago es poner centros de compresión. O sea, en el ducto comprimo, como centro de compresión, comprimo y los lleno en estos camiones. Estos camiones se mueven entre 200 y 250 bar de presión.
¿Qué significa también esa unidad? Cuando uno infla un globo, o mejor dicho, cuando uno abre la cocina de gas, el GLP, esa presión, ese silbidito que sale es 20 milibars, o sea 0.002 bars, perdón, 0.02 bars de presión. Cuando tengo un balón de GLP, la presión aproximadamente es 6 a 7 bars. Cuando inflo la llanta del vehículo, estamos hablando de 20 a 25 bars. Ya una llanta del vehículo ya me da un poco de respeto. Ya digo, si esto revienta me puede generar un daño fuerte. Estos tienen 200 a 250 bars. Entonces ahí se ve un poco la diferencia en la presión. ¿Por qué? Porque trato de llevar la mayor cantidad de gas y poder despacharlo en un establecimiento de venta de GNV. Cuando lo venden un GNV y el GNV, los vehículos lo usan a 200 bars, prácticamente están llegando a la misma presión. Eso se llama trasvasar. Por eso que existe la figura de la unidad de trasvase. La unidad de trasvase lo que hace es colocar el camión y despachar en un sitio donde no hay red de ductos, que esto se comporte como que fuera el ducto. La industria argentina ha patentado el término gasoducto virtual. Dice ductos donde no lo hay. Virtualmente lleva un ducto. Entonces a sus camiones le llaman gasoducto virtual. Entonces ustedes van a escuchar en algún momento que muchos dicen, ¿de qué se trata? ¿De un gasoducto virtual? Es porque están hablando de camiones. Pero esa patente de esa frase le corresponde a Argentina, porque ellos tienen energía natural que impulsa el desarrollo. Claro, no pega como gasoducto virtual, ¿no? Y otras empresas tienen diferentes eslogans que lo han puesto en función a lo que ellos han decidido. Pero ¿cuál es la finalidad de llevar el gas y que tengan el gas como que realmente existiera el ducto en esa zona? Eso es lo que hace el GNC, no solamente para alimentar un grifo, sino también para alimentar industrias. Y el GNL es, ¿cuál es la forma más eficiente de transportar la mayor cantidad de gas natural? Cuando las moléculas están lo más pegadas posible. El GNC trata de pegar las moléculas hasta cierto punto. ¿Cuál es la limitante? El diseño mecánico. No puedo comprimirlo más porque mecánicamente los recipientes no lo van a soportar. Entonces el rango de seguridad se ha hecho 200 hasta 250, más presión no se puede almacenar. Salvo que en adelante se pueda diseñar recipientes que soporten, pero en realidad llevas más peso por el material y el espesor de los recipientes que el volumen de gas. Entonces te hace muy costoso y el radio de acción a nivel mundial de un GNC es 250, pero ya por la experiencia aquí puede alcanzar 300, 400 hasta 500 kilómetros de radio de acción. Si no lo puedo comprimir por presión, ¿cuál es la otra forma por la que lo puedo seguir comprimiendo? La temperatura. Si yo le bajo la temperatura, por temperatura puedo seguir que esas moléculas se sigan pegando y hasta llegar hasta el estado líquido, que es el estado óptimo, digamos, de juntar moléculas. Es decir, bajándole la temperatura hasta menos 161 grados al gas, yo lo vuelvo líquido. O sea, estoy haciendo la función de la compresión, pero con la temperatura lo estoy volviendo líquido, sin utilizar presión. Entonces, se vuelve líquido sin utilizar presión. ¿En qué me ayuda? Seguridad, porque ya no manejo presión. Mayor volumen de transporte. Entonces, lo muevo en estos camiones, que todavía no hay nada en el Perú. ¿Qué particularidad tiene? Que todo el mundo maneja la famosa frase de que el GNL se reduce 600 veces. Eso es una simple relación de densidades. ¿Por qué una simple relación de densidades? La densidad del gas natural licuado es de 450 kilos por metro cúbico. O sea, si queremos comparar el peso del agua, en un metro cúbico de agua, un metro de alto por ancho y por largo, un metro cúbico de agua, pesa una tonelada, 1000 kilos, el agua. En ese mismo volumen el GNL pesa 450, o sea, menos de media tonelada. Pesa menos el GNL por sus características que tiene. Y el gas natural, lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que su densidad es 0.75 kilos por cada metro cúbico. Si yo hago y digo, ¿cuál es la relación del GNL para que se convierta en gas natural? Tendría que dividir 450 entre 0.75 y eso me sale 600. Entonces, la razón de densidad del estado líquido y el estado gaseoso es lo que me da los 600. Pero todo el mundo maneja el valor, pero muchos no saben de dónde viene. Entonces, es un tema importante porque
No solamente lo puedo aplicar en GNL, lo puedo aplicar a cualquier producto. Si yo conozco la densidad del GLP en estado líquido y quiero saber cuánto volumen o cuántas veces se regasifica el líquido en GLP en estado gaseoso, densidad del GLP en estado líquido, densidad del GLP en estado gaseoso, hago la división y ya sé cuántas veces. ¿Okay? Entonces eso es un detalle importante también que se explica, ¿no? Bueno, ese es el GNL y eso es lo que se espera que se masifique en el país. Por lo tanto, bueno, y cumple la misma función, llevar gas natural en estado líquido hacia un lugar lejano, poder regasificarlo y poder utilizarlo. La diferencia es que el radio de acción del GNL es de más de 1000 kilómetros. Si con el GNC llego hasta 250 a 500, con el GNL puedo llegar hasta más de 1000 kilómetros. Eso me permite tener rentabilidad llevando gas de una manera diferente y de manera comprimida, de manera licuada.